Con Lila Banorio y Rafaela Raiz Luca. Por Onda, la superestación. Pues ayer fue la segunda vuelta electoral en Argentina y Javier Milei se alzó con la victoria. Es el nuevo presidente argentino, tomará posesión el próximo 10 de diciembre, además con una diferencia increíble que supera los 11 puntos porcentuales. Sobre este tema vamos a hablar con Carlos Iván Suárez, periodista, director de esreviral.com. Te saludamos, Carlos Iván. Bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchachos. Falta la voz que diga buenas tardes, Carlos Iván, también. Así es. Mira, y se esperaba una distancia tan grande. Te lo pregunto porque circuló en las redes un promedio de 10 encuestadoras argentinas y el promedio de esas 10 daba una diferencia a favor de Milei de 2 puntos, 51-49. Pero este resultado de casi 56 y 44, yo no lo vi por ninguna parte, ¿no? Nos sorprendió a todos, incluso el resultado como tal, porque la verdad es que tú salías a la calle y lo que percibías era que la gente iba a votar por masa. Periodísticamente hice algunas encuestas y siempre el voto iba favorecido hacia Massa. De hecho, en el último concierto que fue donde asistió mayor cantidad de personas, que fue el de Taylor Swift, que había mucha cantidad de personas jóvenes, que era el público que más apoyaba a Milei, la tendencia era hacia Massa. Así que el resultado nos sorprendió y luego esta paliza de 11 puntos, la verdad es que nos deja a todos perpetuos o perpetrados en el sitio porque nadie se lo esperaba. Además que Milei ganó en provincias que son del chavismo, ahora del kirchnerismo, normalmente. Casos como el de Formosa, casos como en Santa Cruz, donde desde el año 99 Néstor Kirchner fue el gobernador en esa provincia. Ahora la perdieron también. Total que ha sido una gran paliza, pero que ha sido muy positivo este resultado. El argentino lo ha tomado muy bien y el migrante en general, por supuesto, que hacemos vida acá también. Fíjate, yo escuché anoche el discurso de Milei y te confieso que me decepcionó, porque no dijo prácticamente nada que no hubiese dicho durante la campaña. Incluso durante la campaña lo decía con más énfasis. ¿Cómo fue leído el discurso de anoche? Comedido totalmente, porque recuerda que en esta última parte de la campaña, para esta segunda vuelta, se unieron a él tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich, el expresidente y ex candidata presidencial. Esto lo hizo medirse bastante ante un electorado para ganar esos votos de Juntos por el Cambio o del PRO realmente, porque Juntos por el Cambio además ahora al parecer va a desaparecer. Total que Milei ahora está mucho más tranquilo a la hora de hablar. Sin embargo, ese fue el discurso que dio, digamos, oficial, pero luego de ahí salió a conversar con la gente que lo esperaba afuera y fue el mismo enfático, el mismo bastante fuerte de que estamos acostumbrados. Hoy ya comenzó con algunas medidas que nos las esperábamos, además de parte de Milei y de su forma de ser, como por ejemplo la estatización de algunos medios estatales como la radio, la agencia de noticias Telam y YPF, que es la empresa petrolera de Argentina. Perdón, Carlos Iván, querrás decir la privatización. La privatización, sí. Ya. Perdón que la lengua ahorita se me puso. Pero bueno, todo esto está haciendo Javier Milei a estas últimas horas, además de ir anunciando gradualmente su gabinete. Lo que sí, y que ha llamado también mucho la atención, es el tema de la dolarización. Aunque ha sido su principal promesa desde un principio de la campaña, anoche no la nombró como tal, hoy incluso declaró que la moneda en Argentina va a ser la que mejor le venga al argentino y la que él decida. No fue que dijo de una vez, mira, vamos a dolarizar, o no ha hecho hincapié en lo que él siempre dijo de cerrar el Banco Central de la Argentina o el Banco de la Nación. Así que hay que esperar qué medidas va a estar tomando, porque sí fue bastante enfático en decir que será a partir del próximo 10 de diciembre, que antes Alberto Fernández y su gente tienen que terminar este gobierno. Carlos Iván, ha habido quien anuncia la muerte del peronismo en Argentina, el fin de un ciclo.
es así? Es decir, si bien ha habido una diferencia extraordinaria, ¿se puede sepultar las ideas del peronismo, de la izquierda en la Argentina? No, yo creo que es una gran derrota, eso sí, pero sepultarlo creo que faltaría muchísimo para eso. Ahora pasan a la ala opositora. Cristina Fernández, por supuesto, que pasa a comandar esa ala opositora, como bien lo hizo por 2 años después que salió de presidenta en el 2015 y luego va nuevamente al Congreso como diputada. De esta manera ella se va a retirar, digamos, de la política, quizás por estos 2 años, tal vez y se lance nuevamente como candidata a diputada, aunque ella ha dicho que no quiere lanzarse nuevamente. Pero a pesar de ser esa jefa de la oposición que va a quedar ahora, está muy desligada de los medios en estos últimos días. De hecho, mañana sale hacia Italia a una conferencia que va a estar dando en una universidad de Nápoles y posteriormente se va hasta el Vaticano, donde se va a reunir con el Papa Francisco y la va a recibir luego de muchos años, ya que la última vez que tuvo una audiencia oficial fue en el 2016 cuando ella era presidenta. Ahora, también le corresponde a Massa la transición como actual ministro del área económica en la Argentina, hacer esa transición al nuevo gobierno de Milei, que además apunta a reformas estructurales muy grandes, que incluso cambiarían la forma en la que el Estado está configurado. Totalmente, los ministerios se van a unir, va a haber una fusión de distintos ministerios. No recuerdo en este momento cuáles son los que se van a unir, pero sí va a ocurrir eso. La transición, ayer cuando Massa reconoció su derrota, decía que bueno, ya de ahora en adelante era como responsabilidad del nuevo gobierno. Sin embargo, Milei le respondió rápidamente y les dijo, mira, hasta el 10 de diciembre ustedes van a estar en el mando, sí voy a participar en esta, o esperemos que se dé esta transición, pero hoy incluso estamos esperando aún cuándo se va a reunir con el presidente Alberto Fernández. Anoche se confirmó que esa reunión iba a ser hoy. En el transcurso del día se confirmó que Alberto lo habría llamado a Milei para finiquitar las agendas, Claro. pero como acá es un día no laborable hoy por ser el Día de la Soberanía Nacional, también quizás ha afectado ese encuentro. Se decía que era el mediodía, aún se espera, Milei no ha salido desde su hotel, y esta reunión sería en la Casa de Olivos, que es la quinta presidencial, y lo que sí se conoció ya es que allí va a estar también las oficinas de Milei, que normalmente las oficinas del presidente están en Casa Rosada, que es el Palacio de Gobierno, pero Milei y su equipo habrían decidido que van a estar trabajando desde la Quinta de Olivos. Ahora, sin duda Milei es un cisne negro, porque un candidato presidencial que dice que ha ido a 14 conciertos de Rolling Stones, que vive con 4 perros gigantescos, 4 mastines, a quienes llama sus hijos, y uno de los perros, que lo quería tanto, que se llamaba Conan, lo disecó Y lo clonó. y vive allí. Tú dices, oye, ¿qué personaje tan fuera de la caja, tan atípico es Javier Milei, ¿no? Totalmente, de hecho, analistas, psicólogos han hecho esta comparación de Milei, o sea, es Milei lo que yo digo y por eso quizás su forma de ser también su personalidad y hacia eso ha llamado mucho la atención. Sin embargo, yo creo que el voto de ayer votó, valga la redundancia, el miedo y se fue más hacia la crisis que está viviendo la gente. No votó con la cabeza, sino con el hambre quizás. Recordamos que Argentina está pasando una crisis económica bastante fuerte. Se habla que desde el gobierno de Alberto Fernández hasta hoy día, que ya está a punto de finalizar, la inflación ha sido del 700%. Claro, pero es un voto castigo, evidentemente, en un Totalmente. buen porcentaje, ¿no? Totalmente, entonces ese voto castigo no le habría importado que Milei sea un cisne negro, tiene 53 años de edad, no está casado, no tiene hijos más allá de sus 4 perros que los llama hijos. Pero Su jefa, tiene una novia claro, Sí. que es humorista y a quien imita es a Cristina Fernández. y sí, bueno, imita a diversos personajes, pero entre otros a Cristina. No me quiero imaginar cómo serán esas charlas en privado cuando ella quiere ser Cristina. Pero que además dijo hace minutos que va a ser el rol de primera dama. Para muchos también ha sido una especie de contrato porque ese noviazgo se dio justo semanas antes de la primera vuelta electoral. A Milei no se le conocía pareja, entonces sí ha sido como bastante extraño. Además que ella está en un programa muy famoso acá que se llama
Mira quién baila, algo así, y él, como era uno de los programas más vistos, iba hasta el estudio de televisión a buscarla también como para llamar un poco la atención, aunque decía que no fuese así. Pero lo cierto es que hay que esperar qué va a pasar con este personaje que irrumpió en la política argentina, si Sí, hace 2 años que nadie lo veía como Eso te iba a exactamente. decir. De por sí es un caso de estudio, porque pasó de ser una figura de la televisión, de los medios de comunicación, de la radio en específico, a alzarse con la presidencia en un tiempo prácticamente récord, cada vez alcanzando muchísima más popularidad y siendo polémico e irreverente, quizás hasta incluso yendo en contra de lo que los políticos tradicionales apuestan o hacen en una campaña. Eso Y por decía eso es que le dice anoche, la casta. eso decía anoche en una mesa de periodistas Jorge Lanata, el gran periodista argentino, que ellos no entendían nada. Y de verdad que no se entiende cómo una persona en 2 años logra lo que ha logrado prácticamente sin partidos políticos. Es decir, hay un cambio en la manera de hacer política en todas partes realmente, ¿no? Pero es que hasta la manera de comunicar, porque los medios de comunicaciones tradicionales muy poco espacio le daban a partir de que él lanza su candidatura presidencial, porque por lo mismo que hablábamos, es un cisne negro, entonces no creo en esto, prefiero como que evitar entrevistarlo o darle espacio. Pero fueron las redes sociales lo que lo llevaron. Es un Ujú. fenómeno tan de estudios que él salía a dar clases de economía a los más jóvenes. Salía junto a Victoria Villarruel, que hoy día es la presidenta electa, La y junto a vicepresidenta, la Ujú. vicepresidenta. Claro, y Ramiro Marra, que era el candidato a alcalde en la ciudad de Buenos Aires. Ellos tres salían y él daba las clases. Esto fue creciendo tanto, 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 al punto que ya cerraban las calles porque no daba para más. Imagínate. Luego, cuando a él lo escogen de su arma La Libertad Avanza, los diputados son él y Victoria Villarruel por su partido. Entonces él dijo, yo no voy a cobrar la dieta, sino que la voy a rifar. Todos los meses él iba hasta distintos pueblos y rifaba su dieta. Y así pues iba captando más gente. Obviamente toda esa gente eran los más jóvenes y que se unieron a estas ideas liberales que ha dado Milei y sobre todo, por supuesto, el tema de la dolarización ha sido su principal propuesta y lo que más ha enamorado a la gente por Ujú. la crisis económica del país. Mira, y anoche vi a Ramiro Marra, así es como se llama, y Sí, correcto. él salió electo alcalde. No, 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 él quedó en el tercer puesto Ah, y no quedó. pero estaba contentísimo igual. Obvio, sí. Es que ellos no se esperan. De hecho, en Las PASO hay un venezolano que ha sido como el enlace entre la comunidad venezolana y la Libertad Avanza. Y yo estuve conversando con él en Las PASO el 13 de agosto y me decía, esta gente no se imaginaba que iban a quedar de primeros. Sí. O sea, ellos Claro. dijeron, vamos a hacer una buena elección de terceros. Pero nunca imaginaron que iban a quedar de primeros en ese momento y no estaban preparados. Por eso cuando ese acto en ese día lo hacen en un sitio muy pequeño y no cabían los Sí. periodistas, no cabía la gente que lo Bueno, fue pero a además la felicitar. euforia, Carlos Iván, se celebró como celebraban el triunfo de Argentina en el Mundial, era muy Bueno, acalorado y la verdad es que una que celebración increíble. Pero hay una necesidad de cambio. sí, sin duda. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, esto da para hablar muchísimo más, sobre todo ver qué tendrá que hacer Javier Milei, que le debe mucho, por cierto, a el expresidente Macri y a la excandidata Patricia Bullrich, como decías, en términos de estructura electoral, porque si hay algo, si esta figura salió prácticamente de la nada y creció como la espuma en estos 2 años para llegar hasta la presidencia, no hubiese sido posible sin una estructura que tarda años en construirse y que le facilitaron Los estos testigos, otros candidatos. que allá los testigos, llaman los exactamente. fiscales, ¿no? Y también Y que Conan, Lila. les voy a robar unos 30 segundos. Gran papel hicieron los venezolanos como fiscales porque muchos de ellos, sin esperar nada a cambio, fueron a trabajar como fiscales. Y después, tanto venezolanos como argentinos que celebraron el obelisco, se empezaron a ver los cambios porque los papeles que lanzaron y la basura que había, la recogieron en bolsas negras y la pusieron en los contenedores, como si estuviésemos en Japón, que se vio en los Juegos Wow. Olímpicos. Eso ocurrió aquí también como parte del cambio de los seguidores de Milei. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias, Carlos Iván. Y a esta hora, 2:26, escuchamos